Hey, ¿qué onda? Hoy vamos a ver Génesis 35 y es el episodio número 46. Y en el mensaje de la semana pasada dije, estoy grabando esto a las 7 de la mañana. Y mi esposa me regañó porque dijo, te ves demacrado en el video. Yo le dije, demacrado no, desvelado. Y la verdad, estoy intentando entrar en una rutina. Es algo que creo que nada más te dije una o dos veces y tiempo atrás. Pero porque estoy intercalando videos nuevos con videos viejos, de repente había semanas que grababa, había semanas que no grababa. Pero quiero empezar a tener el hábito de grabar cada semana. Fui a África, se presentaron varias cosas y de repente me atraso una semana. Y ha sido difícil porque no quiero hacerlo. Quiero ser súper constante con esto. Y tanto la semana pasada como esa semana se me juntaron varias cosas que no pude mover. El horario donde normalmente grabo estaba ocupado. Entonces la semana pasada estuve grabando a las 7 de la mañana. Pues he aquí a las 5:30 de la mañana. Ya estamos tan metidos en pasajes poco conocidos de Génesis que ha bajado mucho la cantidad de gente que va al día. Asumo que en un futuro van a ir los que ahorita están atorados en Génesis 20, van a ir llegando a Génesis 35 eventualmente. Entonces, saludos del pasado, espero que ustedes oyentes del futuro estén muy bien, pero también espero que puedan ver que sí hay un esfuerzo. Y no solamente estoy grabando, ya sé que me estoy echando flores, pero no solamente estoy grabando a las 5:30. Me desperté a las 5 para bañarme. La vez pasada, que fue a las 7, me desperté, me puse gorrito y vámonos a grabar. Y me regañó mi mujer. Entonces, espero que en este video, aunque estoy más desvelado y anoche cené boneless, entonces a lo mejor ando un tanto hinchado, no sé, la verdad, no me observé fijamente al momento de peinarme hace un momento, pero bueno, se hace lo que se puede. Un recordatorio que en Patreon estamos en la clase de liderazgo, entonces si quieres sumarte, es $5 al mes. Y la primera clase la semana pasada fue el llamado del líder. Esta semana es la preparación del líder, entonces ya está disponible y puedes ir a verla en Patreon si te interesa. Leemos el pasaje. Este pasaje es interesante. La primera parte tiene mucho que podemos estudiar. La segunda parte es la historia de la muerte de Raquel y la muerte de Isaac. Entonces, temas similares que hemos visto quizá en la muerte de Sara y en la muerte de Abraham. Pero sí es un poco, no sé, hay varios temas interesantes a tratar, pero no siento que pude aterrizar como un mega tema para ese capítulo, porque ese capítulo se sale dentro de narrar un evento, narra 3 eventos. Entonces, lo leemos de todos modos en su totalidad. Dice así, y antes de, si ya lo adelantaste, pues ya te perdí. Pero ahí en YouTube puedo ver las estadísticas que sí hay un chorro de gente que se brinca toda la introducción y toda la lectura y empieza donde empiezo a explicar. Eso te va a poner en desventaja. Entonces, sí te animo, aunque le tengas que poner en doble velocidad, a que escuches la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y es lo más importante. Y mi opinión acerca de ella o mi observación acerca de ella siempre será inferior a simplemente escucharla. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí. Haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel. Y ahí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder,
y los pendientes que tenían, esas joyerías que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió bajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no perseguían a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó ahí un altar, y llamó el lugar El Betel, porque ahí Dios le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, bajo la encina, y esa fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob volvió de Padam Aram, Dios le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso por nombre Israel. También Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y una multitud en naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham e Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado al lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió en un pilar en el lugar donde Dios le había hablado, un pilar de piedra, y derramó sobre él libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso por nombre Betel, donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió. Llamó al niño Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en camino a Efrata, es decir, Belén, y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura, y es pilar de sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Esos son los hijos de Jacob que nacieron en Padam Aram. Jacob fue a su padre en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró. Murió y fue recibido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Mucho que ver aquí, Padre. Te pido que nos hables, que nos instruyas a través de tu palabra, que nos recuerdes que es no solamente posible, sino probable que en algún momento nos desviemos, que en algún momento caigamos. Padre, te pido que aprendamos de Jacob a regresar al lugar de adoración, al lugar de encuentro, al lugar donde estás tú. Instrúyanos. Amén. Una de las cosas que me gusta del Antiguo Testamento es que las biografías son más completas que cualquier cosa que tenemos en el Nuevo Testamento. En la historia de la iglesia tenemos muchas historias de héroes de la fe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, con la excepción de Pedro y Pablo, no tenemos mucha información de ellos. Y de Pablo únicamente tenemos un episodio que es debatible si actuó malamente, y eso es cuando se divide de su anterior mentor, Bernabé. Y de Pedro sí tenemos muchos errores en los evangelios, y luego después de que inicia la iglesia también tenemos el error que primero acepta a los griegos y después los rechaza. Pero no vemos errores como lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, una de las cosas que me gusta del Antiguo Testamento es que podemos ver figuras como David, como Salomón, que eran personas que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ven como hombres de Dios, pero que en algún momento de su vida se desviaron y cayeron. Y también tenemos personas como Saúl que se desviaron y no regresaron.
Jacob es un hombre que ya hemos estudiado a gran detalle y de hecho ya nos estamos acercando al final de la narrativa de Jacob y se va a cambiar a la narrativa de José. Pero algo que hemos visto en todos los patriarcas son graves errores. Sin embargo, ninguno ha sido más dramático, quizá poético, que Jacob. Dramático no en el sentido de grave. Sin duda alguna, Abraham también tuvo episodios increíblemente graves. Pero dramático que se lee como una novela. O sea, ese conflicto que tiene con su suegro, se casa con la mayor y luego trabaja para la menor y le cambió su salario y él se hizo rico y su suegro se hizo pobre y huye de él y su hermano lo quiere matar y su hermano se acerca a él con un ejército. O sea, eso es una parte de la narrativa de Génesis bastante interesante, te digo. Se lee muy diferente a simplemente, y Jacob fue a tal lugar y ahí se sembró y tuvo hijos y ya no tienes esta competencia entre Lea y Raquel y yo quiero tener más hijos que tú y yo no puedo tener hijos, entonces toma mi sierva. O sea, esta dinámica muchísimo más pintoresca, una vez más pintoresca en el sentido de narrativa, que las otras partes que hemos visto de los patriarcas. Dentro de ese color que tenemos de la narrativa de Jacob, hay algo ahí que, no sé, es tan humano. Jacob no es un ejemplo a seguir en la mayoría de cosas, pero quizá donde sí es un ejemplo a seguir es en momentos como estos, que después de desviarse de Dios, Dios le habla y regresa. Y esa es la idea grande. Si eres cristiano, habrán momentos donde resbalarás. Habrán momentos donde caerás. Habrán momentos donde tu fe va a flaquear. Y primero Dios, no sea un tropiezo fulminante. Hay personas que caen y no regresan. Y está el debate milenial de que si la salvación se pierde o no, y creo que ese debate de repente nos puede desviar de la realidad, que es que personas que profesaron ser cristianos a veces caen y no regresan. Pero aquellos, creo yo, que han sido elegidos, hablando de eso, regresan. Jacob fue elegido y regresó. Y eso es lo que te quiero decir. Espero que tus tropezones no sean tan dramáticos como algunos de los que hemos visto en los patriarcas. Pero aunque sí, hay espacio en el hogar de tu padre para que regreses. Como el hijo pródigo, que pensaba que había agotado toda la gracia que podía haber para él y que él regresaba a apelar a su papá que le recibiera como esclavo. Y dice, te recibo como hijo, aún después de ofenderme personalmente y aún después de vivir una vida contraria a mis deseos, te recibo en casa. Eso es lo que veo en Jacob. Dios nunca lo abandonó. Querido amigo, Dios no te va a abandonar a ti. Aun cuando caes, aun cuando te desvías, aun cuando te distraes, aun cuando cedes ante la tentación, aun cuando pasas una racha de tu vida que no honra a Dios, Dios sigue ahí llamándote, atrayéndote, deseando que te acerques a Él y que regreses al punto de adoración. Y eso es lo que hizo con Jacob. Dios le llamó a Jacob en un lugar llamado Betel. ¿Se acuerdan de la imagen de la escalera? Donde dice, ciertamente esa es la morada de Dios. Es el momento más drástico en la vida de Jacob. Ese momento y el momento donde lucha con Dios, que Dios le cambia el nombre, y vemos los dos temas siendo referenciados en este pasaje. A ese lugar regresó Jacob. Si caíste, es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es posible regresar a un punto de intimidad con Dios. No estás demasiado desviado, no estás demasiado lejos, no caíste demasiado profundo. Es posible restablecer una relación con Dios. Y sabes, ya me extendí un poco en la introducción, pero saliendo de pandemia, eso se está grabando a finales del 2023.
Mucha gente se desvió, mucha gente perdió su fe, mucha gente dejó de ir a la iglesia, mucha gente batalló para entender cómo Dios en su forma de ver la vida les había permitido atravesar esa depresión o ese dolor o esa tragedia. Y veo que muchos quieren regresar y no saben cómo. Querido amigo, querida amiga, Dios te llama, regresa, accede, obedece, regresa. Como Jacob. Entonces Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y habita ahí y haz un altar a Dios que se te apareció cuando veías de tu hermano Esaú. Entonces le está recordando, regresa al lugar de adoración, regresa al lugar del cual te llamé. Pero Jacob no quiere regresar nada más físicamente, quiere regresar en una condición de arrepentimiento, entendiendo que se ha desviado. ¿Y cómo sabemos que se ha desviado? Mira lo que le dice a los de su casa. Quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes y purifíquense y cámbiense los vestidos. ¿Qué significa esto? Jacob había permitido idolatría dentro de su familia. Ya sabíamos que Raquel se había robado los ídolos de su papá. Entonces a lo mejor Raquel continuó con una práctica idólatra. Pero eso está hablando a la familia en general. Y después dice en el versículo 4... que le entregaron los dioses y hasta la joyería que tenía. ¿Por qué joyería? Porque seguro esta joyería eran símbolos de los dioses que estaban adorando. Eran elementos dentro de la adoración. Entonces no solamente rindieron el ídolo, sino que rindieron cualquier cosa que les vinculaba al ídolo. Mucho que aprender ahí. Que el arrepentimiento no solamente es dejar la conducta que te desvía, es también eliminar los factores que te pueden derivar a esa caída, a ese pecado. Entonces, no solamente es arrepentirte de ira y de enojo, sino también corregir el estrés y la ansiedad y la irritabilidad que te lleva a esos episodios de ira. No solamente es arrepentirte de alcoholismo, es tirar todo el alcohol que tienes en tu casa, es dejar de frecuentar amistades que te invitan a tomar, es dejar de ir a bares y antros. No solamente es abandonar el pecado, sino los recordatorios, los ganchos que usa el enemigo para regresarte atrás. Entonces, leí el 4, pero regreso al 3, dice, levantémonos y subamos a Betel, y ahí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. ¿Qué día de angustia? Ha tenido varios, cuando piensa que su suegro lo va a matar, cuando piensa que su hermano lo va a matar, y ahora te recuerdo que sus hijos mataron a todo un pueblo y él siente que lo van a matar. Y mira lo que dice en el versículo 5, al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Vemos una protección divina, donde una vez más Dios en su gracia y misericordia toma un pueblo que no merece ser tratado con amor, con protección, y les protege del resto de los pueblos que querían destruirlos. Entonces llegó a Betel y todo el pueblo que estaba con él y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, o Betel significa el lugar de Dios, la casa de Dios. Entonces el Betel significa el lugar donde Dios mora. Entonces, una vez más, está teniendo este reencuentro con Dios, donde está regresando al punto donde Dios le llamó. Y creo que esa es la idea muy sencilla. Si te has desviado, recuerda cuándo fue el último momento que sí estaba cerca de Dios y replica las cosas que hacías en ese entonces. Muchas veces creemos que perdemos el afecto por Dios y tenemos que provocar afecto para ver una transformación. Pero muchas veces no es así. Muchas veces cuando perdemos el afecto, necesitamos ejercer acciones y conductas que son las que Dios quiere para nosotros, y eso va a provocar afecto. Muchas veces el afecto, el cariño, el sentimiento, la pasión seguirá las acciones y no al revés. Muchas veces creemos que es el amor el máximo motivador
Y debería de ser, ¿no? Debería de yo amar a mi esposa, más bien mostrar amor a mi esposa porque la amo. Pero van a haber momentos donde no siento amor y yo debo de actuar de una forma amorosa y ese sacrificio de hacer algo que quizá no siento el impulso interno en el momento, provocará en mí después sentimientos de amor. Lo mismo en tu relación con Dios. A lo mejor tu corazón se ha enfriado y estás esperando a sentir un impulso de pasión antes de entrar a la obediencia y a la dedicación y a la devoción. Pero quizá necesitas como un paso de fe, decir, no siento amor en ese momento, no veo a Dios en ese momento, me siento frío espiritualmente, pero estoy harto de sentirme así. Entonces voy a decidir caminar en fe y obediencia y empezar a hacer actos de servicio a Dios, actos de intimidad con Dios, aunque no tenga esa motivación interna en este momento, lo haré sabiendo que Dios responderá a eso y mi cuerpo responderá a eso y mi alma y mi mente responderán a eso. Y al regresar al lugar de adoración, Dios se manifiesta. Eso es lo que vemos una vez más en versículo 9. Dios se demuestra y hace dos cosas. Y al leerlo no se me hizo claro si simplemente el autor está citando lo que ya había pasado en Génesis 32 o si en ese momento Dios está volviendo a hablar con él. Dios se le apareció de nuevo, entonces pareciera ser, pero lo narra casi palabra por palabra. Entonces, como digo, si esto es Dios apareciéndose y hablándolo de nuevo, está usando exactamente las mismas palabras y le está recordando eso. Tu nombre es Jacob, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Eso ya había pasado, pero está volviendo a pasar. Es curioso que, aunque Dios le había cambiado el nombre de Jacob a Israel, cuando hablaba con él era Israel. Lo mismo pasaba con Pedro y con Simón. Pedro significa roca, eso es lo que Dios iba a hacer en él. Simeón significa débil o paja o frágil. Entonces, a veces le dice Simón cuando está actuando en su vieja vida y a veces le dice Pedro cuando está caminando en fe. De la misma forma, ya no es Israel, más bien ya no es Jacob, ahora es Israel, pero de repente Dios le llama Jacob y después le llama Israel. Jacob, lo hemos visto, se llama usurpador, significa más bien traidor, significa engañador, significa como doble cara. Literalmente significa agarrar del talón o hacer tropezar. E Israel, curiosamente, un nombre tan importante, no están 100% seguros de lo que significan, pero las dos versiones más comunes es que Israel significa gobernado por Dios o quien lucha con Dios. Y las dos funcionan. Gobernado por Dios es una persona que ya no está intentando aprovecharse de las demás personas, sino que en humildad se ha sometido a Dios, pero también funciona muy bien esa idea de luchar con Dios, que eso es algo que pasó con Jacob, y de hecho cuando le cambió el nombre es cuando luchó con Dios y ganó. Y algo sucede en la lucha con Dios, algo sucede en este momento de oscuridad y de frustración y de lucha y de forcejear espiritualmente con Dios, no en un sentido de querer causar daño, simplemente querer resolver las dudas profundas del alma. Y cuando luchas con Dios es cuando ves la transformación. Llamo esto, que cuando Dios llama a alguien, no solamente les llama a cercanía, les llama a una nueva identidad, le llama a un nuevo nombre. Hay tantas personas en la Biblia que cuando conocen a Dios, Dios les transforma tan profundamente que les tiene que dar un nuevo nombre. También le dijo Dios, soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una vez más, haciendo referencia al primer llamado que Dios le hizo a Adán, ahora se lo está haciendo a Jacob, y una vez más, eso es algo muy especial, porque no se llaman los hijos de Abraham, no se llaman los hijos de Isaac, se llaman los hijos de Israel, más comúnmente. Entonces aquí está haciendo un llamado más específico a él, casi un llamado muy adánico. Dice, naciones saldrán de ti, reyes saldrán de ti, la tierra que le di a Abraham, Isaac, te la daré a ti. Y después Dios se alejó de su lado. Es curioso. Y Abraham edificó ahí un altar y adoró y una piedra,
como lo había hecho la primera vez. ¿Se acuerdan que nos dice que tenía una piedra sobre la cual estaba durmiendo y la ungió? Lo volvió a hacer una vez más, haciendo las mismas acciones que hacía antes, pero Dios se alejó de él. Y algo curioso que dijo David Kuzik es que esa es la última vez que los patriarcas tienen como este encuentro casi semi-audible, físico, tangible en Génesis, y no vuelve a suceder hasta Éxodo. En la narrativa de José no aparece Dios de esta forma. Es curioso que aunque Jacob recuperó la intimidad con Dios, Dios no estaba con él en ese momento tan tangible como lo estaba en el pasado. Y como digo, a veces simplemente es obediencia. A veces no es que sientes tanto en el momento. A veces no es que tengo a Dios presente. A veces puede haber tanto silencio como intimidad. Y no lo puedo explicar. Pero no es que necesitamos manifestaciones poderosas y milagros en todo momento para tener intimidad con Dios. A veces la intimidad con Dios es simplemente saber, estoy haciendo lo que Él me pide. Estoy amando a Dios. Entonces salieron de Betel, y Raquel empieza a dar a luz. Y sé que estoy brincando un poco entre cosas, pero empieza a dar a luz y muere mientras que da a luz. Y es curioso que es como una profecía que se cumple, que no me acuerdo específicamente qué capítulo fue, creo que fue el 27, 28, que le agarra a Jacob y le dice, dame hijos o me muero. Y fue profético porque tuvo hijos y le costó la vida. Y es su segundo hijo. Es muy diferente, ya no vemos esta competencia entre Raquel y Lea, pero sí vemos que está dando a luz y sufriendo y a punto de morir. Y dice, su nombre será Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y veo eso también, que hay veces en las cuales las situaciones son dolorosas, pero Dios puede transformar ese dolor en poder. Que este niño pasó de ser el hijo de mi dolor al hijo de mi fuerza. Eso es lo que significa mano derecha. Jesús está sentado a la diestra, la mano derecha del Padre. Y ahí sepultó a Raquel. Ahí podríamos hablar de lo mismo que hablamos en el pasado, de la importancia de un luto sano. Eso es el versículo 22. Da nada más este dato. Dice que Rubén se acostó con Bilha, concubina de su padre. Y la verdad, hasta ahorita que lo estoy leyendo detenidamente, sí sabía que Rubén se había acostado con una de las concubinas de su padre, pero no me había dado cuenta que es Bilha. Bilha es madre de dos medios hermanos de Rubén. Entonces no solamente es una concubina, de que de repente pensamos, obviamente en la antigüedad podría tener como Salomón varias mujeres que tenía, pero esa no solamente era una concubina X, era una concubina madre de su medio hermano. Y esos medios hermanos eran vistos como legítimos hijos de Jacob. Y les dije también la vez pasada que Simón y Leví, por la masacre al pueblo, perdieron esta, bendición más como del primogénito. Pero el primogénito es Rubén. Por esa razón, Rubén también perdió. Y Judá también va a tener, vamos a ver unos cuantos capítulos, un episodio oscuro, pero Dios decidió usar a Judá, un hombre roto, pero no a Rubén, y no a Simón, y no a Leví. Entonces, una vez más, cosas muy fuertes. Y última idea, es que Isaac vivió a los 180 años y murió. Y Dios le dio a Jacob la bendición de poder despedirse de su papá, cosa que él no pensaba. Ahora lo curioso, han pasado mínimo 20 años desde que Jacob le robó la promesa a Esaú. Y en ese momento Isaac ya había mandado a llamar a sus hijos para despedirse de ellos, y vivió otros 20 años. Eso es lo que veo aquí. Tú no sabes los planes de Dios. Tú no sabes cuándo será tu último día. Y hay veces que tú crees que Dios ya terminó contigo, pero Dios tiene 20 años más de fruto y de uso para ti. Y una vez más, dentro de tanto caos y cosas difíciles y negativas y raras, vemos aquí a Jacob y Esaú reconciliados, sepultando a su papá.
un momento íntimo. Es más, viendo el pasaje en su totalidad, el tema que sí veo que sobresale es regresa. Si caíste, regresa. Si te olvidaste de Dios, regresa. Si quieres regresar y no sientes pasión o intimidad o afecto por Dios, regresa. Haz esas primeras acciones. Empieza a adorar, empieza a servir, empieza a hacer las cosas que quizá no sientes un impulso natural a hacer, pero si las haces, Dios se va a recompensar sembrando en ti una pasión y un deseo nuevo. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.